La posesión de Laura, un encuentro con lo inexplicable. Esto ocurrió en el año 2002, cuando era joven y trabajaba como asistente en una pequeña librería. Un día, una de mis amigas, Laura, comenzó a comportarse de una manera extraña. Ella siempre había sido una persona tranquila y amable, pero de repente, su actitud cambió drásticamente. Empezó a volverse agresiva sin razón alguna, y en ocasiones parecía que no reconocía a las personas que la rodeaban, como si estuviera atrapada en otro mundo. Al principio pensamos que quizás estaba pasando por una fase difícil o que estaba estresada por su trabajo. Sin embargo, las cosas empeoraron rápidamente. Una noche, mientras estábamos sentadas en su apartamento, Laura comenzó a hablar en un tono profundo y gutural, algo que nunca habíamos escuchado de ella. No solo era su voz, era una voz completamente diferente, y lo que decía no tenía sentido. Decía cosas como, me estoy apoderando de ella, no pueden salvarla, y ya es demasiado tarde. Nadie podía explicarlo. Esa noche decidimos llevarla al hospital, pensando que podía ser un problema médico. Pero los médicos no encontraron nada. Fue entonces cuando alguien sugirió que lo que le ocurría a Laura podría no ser un trastorno físico, sino algo mucho más oscuro, una posesión espiritual. No creíamos en esas cosas, pero empezamos a investigar y encontramos a un sacerdote que había ayudado a otras personas con situaciones similares. Aunque dudábamos, accedimos a llevar a Laura a la iglesia para que él la revisara. El sacerdote llegó rápidamente a la conclusión de que algo había tomado el control de su cuerpo. Nos explicó que no era una simple enfermedad mental, sino una manifestación de un espíritu maligno que había estado acechando a Laura, aprovechándose de su vulnerabilidad. La situación era grave y el sacerdote sugirió realizar un exorcismo. El día del exorcismo, la atmósfera en la habitación era espesa y opresiva. Laura estaba sentada en una silla, sus ojos vacíos, pero cuando el sacerdote comenzó con las oraciones, su cuerpo se retorció de manera antinatural, como si estuviera siendo controlado por algo ajeno. Su voz, ya distorsionada, comenzó a gritar en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Las luces parpadearon violentamente y el aire se enfrió de forma inexplicable. Lo peor vino cuando Laura, en un gesto completamente antinatural, se levantó del suelo sin mover sus pies, levitando unos centímetros. La tensión era insoportable, y el sacerdote luchaba por mantener el control, mientras las fuerzas malignas en el cuerpo de Laura parecían ser más fuertes. Pero, después de lo que pareció una eternidad, con una última y desgarradora expresión de dolor en el rostro de Laura, el exorcismo finalmente pareció surtir efecto. Laura cayó al suelo agotada y el silencio que siguió fue abrumador. Cuando Laura despertó, no recordaba nada de lo sucedido. Estaba completamente desconcertada, pero al menos estaba ella misma otra vez. El cambio en su personalidad fue inmediato. Era como si el ser extraño que la había poseído ya no estuviera allí. Años después, todavía tengo pesadillas con lo que vi esa noche. Lo que ocurrió en esa habitación, lo que vimos con nuestros propios ojos, no puede ser explicado de ninguna manera lógica. No sé si fue un demonio o algún otro tipo de entidad, pero lo que experimentamos fue real, y la idea de que un ser pueda tomar control de alguien de esa manera sigue aterrorizándome. Nunca supe exactamente cómo Laura terminó siendo el objetivo de ese ser, pero una cosa es segura. Hay cosas en este mundo que no podemos entender, y lo que vimos esa noche fue una de ellas. ¿Tienes una historia de leyenda o un encuentro paranormal que te gustaría compartir? Nos encantaría leerla. Deja tu historia en los comentarios o envíala a nuestro inbox para tener la oportunidad de que la publiquemos en nuestra página.